Pues nada, Pascual, muchas gracias. Lo primero, agradecer al IBS y a estas jornadas que son fundamentales para dar visibilidad, ¿no?, a la problemática que hoy voy a hablar, como es atraer talento. Y esto parece el parchís. Vamos de Alejandro en Alejandro. Coincido, he escuchado su ponencia y coincido perfectamente con él con el tema de la formación. Es algo que yo voy a apoyar aquí. Y básicamente, para entrar un poco en materia, que tenemos poquito tiempo, yo lo que vengo a hablaros es sobre todo esto que está ocurriendo con la inteligencia artificial, con las nuevas generaciones, ¿no?, los nuevos talentos. ¿Cómo es posible que exista en este entorno y en este panorama tan digital, tan conectado, el problema de que las empresas y los trabajadores a veces no se llegan a entender, ¿no? Y existe un hueco, un gap en el que necesitamos evangelizar, educar a las compañías hacia esa atracción de talento en esta nueva era. Entonces, para meternos en materia y antes de entrar directamente al tema, me gustaría comentar un poco de esa evolución de lo que ha ocurrido en ese reclutamiento, ¿no?, que es lo que vamos a ver ahora. Si nos remontamos a los 1800, decía hace muchos años, yo ahí no vivía, las publicaciones de ofertas laborales se basaban en periódicos y revistas, que esto no quiere decir que no se siga haciendo, sino que ha ido poco a poco haciéndose menos, ¿no? Entonces, ocurre que pasamos 100 años más en adelante, donde en 900 emergen las primeras agencias de empleo. Son esos lugares físicos que ahora, a día de hoy, podemos entender como aquellas empresas de trabajo temporal, ¿no?, donde tú vas, entregas tu currículum, hablas sobre tus experiencias laborales y dices lo que quieres hacer, ¿no? En esa época, pues en el 1900, imaginémonos como en aquellos momentos, yo necesito esta persona, ellos llamaban, obviamente no, es decir, ellos encontraban a la persona y te la traían. Luego aparece en el 1990 ya con el Internet, el auge de las páginas de empleo, todas las conocemos, y vemos que luego poco a poco, ya no tanto en 100 años, sino ya en 10, en el 2000, empiezan las redes sociales a atacar fuerte, redes sociales sobre todo profesionales, pero no tienen que ser solo profesionales, porque profesionales estamos hablando de LinkedIn, ¿no?, que es la más conocida, pero pueden perfectamente y se usan Facebook, Twitter, LinkedIn y, ¿por qué no, TikTok o Snapchat?, que pueden ser redes sociales perfectas para conectar y buscar talento. ¿Y qué sucede, no? ¿Cómo ha evolucionado en temas de reclutamiento? El problema aquí que ocurre en 2024 y con el tema de la inteligencia artificial analítica de datos es que nos vemos, ¿no?, abrasados con información por todos los lados, ¿no? Entonces, en el tema de reclutamiento empieza la calidad de vida, muchísimos parámetros a entrar en juego, con lo que se hace muy complicado lo que es la gestión de tanto volumen de información y de tantas personas. Y muchas veces es muy complicado ver ese arbolito que estamos buscando de un bosque tan gigante. Entonces, aparece nuestra gran amiga, la inteligencia artificial, ¿no?, y esa metodología o esos usos que es la analítica de datos que nos permiten, pues, un poco ver dentro de ese bosque aquellos árboles que son más interesantes en base a muchos parámetros. Y así, pasando, nos encontramos en este 2024 con dos problemas o dos retos, ¿no?, que tenemos que superar muy importantes. Tenemos el primero de ellos, que es el tema de la atracción. Hay que entender una cosa y es que las empresas o las personas que quieren contratar talento están dejando de ser atractivas. ¿Por qué? Pues tan sencillo como no es posible que tengamos personas que quieran trabajar, empresas que demanden personas y que en ese mar, ¿no?, en ese océano de talento no encontremos esa barca que nos pueda unir. Entonces, existe un problema de imagen de marca, existe un problema de ineficiencia en esos procesos de selección que luego más adelante vamos a explicar cómo podemos trabajarlos, pero sobre todo con ese objetivo, ¿no? Nosotros queremos atraer a esa persona, ¿no?, a ese hombre o mujer que quiera decidir por sí mismo trabajar en nuestro proyecto, creer en nuestra compañía y hacer de su proyecto parte de su vida. Y el segundo gran reto es en temas de integración, es decir, hasta día de hoy buscar trabajo, y sigue siendo así, aunque va poco a poco mejorando, sigue siendo un dolor. Y no puede ser que la búsqueda de trabajo sea un dolor, porque eso implica que ocurre y está haciendo algo mal y constantemente. Entonces, se precisan, ¿no?, de procesos de adaptación a las nuevas, a las nuevas necesidades que aparecen en los diferentes estratos de sociedad, ¿no? Porque ahora hay desempleo o mejoras laborales en todas las edades, tanto desde los 18, 16 hasta los 50, 60 años, ¿no? Entonces, necesitamos, por ende, encontrar esa experiencia satisfactoria
que haga que el sistema funcione, que volvamos a creer en él. Nos estamos encontrando ahora en el que el uso de los portales de empleo tradicionales, ¿no?, está perdiendo tracción por el hecho de no ser integrado, ¿no? El hecho de que la experiencia de usuario es un dolor. Nos encontramos nosotros día a día con muchas personas que nos comentan que tienen el problema o el hándicap del ya te llamaré. Yo envío mi currícula, mi CV y yo no sé cuándo me van a contestar. Entonces, eso hace que se pierda esa confianza y seamos menos atractivos y no se utilicen. Entonces, en este ecosistema laboral 2024 entran en juego más factores. Hasta ahora o hasta los últimos años, cuando una persona buscaba trabajo, se fundamentaba principalmente en tres factores, ¿no? El trabajo, oye, me gusta o no el trabajo, el sueldo, necesito y quiero ganar dinero y luego, por supuesto, si estoy cerca de casa, pues mucho mejor, ¿no? Pero ahora entran unas variables de más dimensiones, no entran más dimensiones. De 3 dimensiones podemos pasar hasta, inclusive podemos llegar a muchas más. En este caso, una de ellas es el proyecto. ¿Qué quiere decir? Es decir, ahora las personas no solo quieren trabajar en algo que dicen yo sé hacerlo, tengo esa habilidad, esa aptitud, no, si tiene que enamorar el proyecto al que quiero entrar. Es decir, si a mí no me interesa lo que la empresa está desarrollando o esté operando, yo no voy a querer participar en ese proyecto laboral. Y después, las ventajas. Ese es otro factor también muy importante. Es decir, la empresa, aparte de que yo dedique 8 horas, 7 horas, una jornada laboral con ellos, ¿qué me va a ofrecer aparte de ese salario? Es decir, me va a ofrecer ventajas sociales, me va a ofrecer ticket restaurant, me va a permitir un seguro de vida. Entonces, es algo que ahora se utiliza mucho y es lo que se llama el emocional, ¿no? Muchas veces un trabajador no se decanta por un puesto o una empresa solo por el sueldo o la localización, sino que entran en juego otras variables que tenemos ahora mismo que tener en cuenta. Otra de ellas es el crecimiento profesional. Hasta ahora, si aquí que habrá muchos profesionales del sector de recursos humanos, nos entendemos cuando preguntamos, ¿no?, a la persona que estamos reclutando, decimos, oye, ¿cómo te ves tú en 5 años? Y ahora están cambiando las tornas y ahora la idea es que el trabajador nos pregunte a otros, oye, ¿cómo me ves tú a mí en 5 años dentro de tu compañía? Porque yo no quiero ser un perfil plano, yo quiero crecer, quiero progresar, pero quiero progresar donde a mí me interese. Entonces tenemos que entender, empatizar y comprender una formación continua. Ahí, como decía con el anterior ponente Alejandro, muy importante estar formándose constantemente porque la persona hoy no va a ser lo mismo que mañana y tampoco que pasado. Entonces, la empresa desde el momento cero necesita de la tecnología, necesita de las herramientas que le permitan ofrecer ese crecimiento profesional para ser más atractivo. Y por último, y no menos importante, la ética empresarial. Y aquí este factor hablamos de responsabilidad social corporativa, misión, visión, valores. Es decir, una persona es capaz de rechazar un puesto de trabajo porque no se alinea con su concepto, ¿no?, de intereses críticos, de cuál es su mentalidad y su proyecto de vida, dónde quiere avanzar. Por lo que ahora como empresarios no tenemos, o como posibles futuros contratantes, tenemos que tener tener en cuenta, ¿no?, que se ha cambiado la dimensión. Este ecosistema se ha no duplicado, ya casi no triplicado entre 2 y 3 veces. Ha pasado de 3 dimensiones a 7 y necesitamos de la tecnología, de esta inteligencia artificial que nos permita entender fácilmente, porque si no al final se nos va a hacer bola y ¿qué conseguimos? Que el bosque nos haga invisibles, ¿no?, nos deje ciegos y no lleguemos a ese árbol que estamos buscando. Entonces, ¿cómo podemos conseguir hacer ¿no? ¿Cómo podemos trabajar, ser más atractivos en la era digital? Pues lo primero que os voy a decir es, vamos a trasladarnos a otro entorno, ¿vale? Nos vamos a poner la gorra, pero esta vez vamos a poner la gorra de consumidores. Yo soy una persona que me encuentro en mi ciudad paseando por la calle y tengo la necesidad de comprarme unas zapatillas, una mochila, ¿no? Y voy paseando y veo oficinas, veo escaparates, veo tiendas y de repente aparece un escaparate, ¿no?, que está opaco o está con una tinta negra o translúcido y lo que veo dentro lo veo un poco distorsionado y no me deja ver bien a través. Es muy probable que no entre porque a mí no me genera esa seguridad. Pero ¿qué ocurre? Que igual dentro de esa tienda existe ese producto, ¿no?, ese servicio que yo necesito y que además en la propuesta calidad-valor es lo más interesante para mí. Pero ¿qué sucede? Que no entrar porque no me genera esa confianza. Entonces, esto, pasándolo ya, quitándonos esa gorra que nos hemos puesto consumidores, ¿no?,
y volviendo al tema de los recursos humanos, una empresa al final tiene una imagen, ¿no? Esa imagen corporativa que llamamos. Y ahora hablamos del concepto de employer branding o marca empleadora. Esta marca empleadora es fundamental en la era actual porque ahora competimos contra todos. Existen modelos híbridos, teletrabajo, es decir, lo que el Internet nos ha hecho que tengamos que competir ya no solo a nivel de servicios, sino a nivel de marca empleadora. Una persona cuando accede a una página web debe ver un escaparate de qué me va a ofrecer. ¿No? En esas 7 dimensiones que hemos hablado, tenemos que darle a entender cuál es nuestra visión, misión, valores, qué es lo que nos importa, qué vamos a ofrecer a esta persona en ese proyecto no laboral de tú estás aquí, mañana vas a estar aquí, qué proyectos estoy trabajando y cómo voy a hacer que seas mejor. Porque es súper importante que una persona entienda que cuando llega a un puesto de trabajo no se va a quedar ahí, sino que va a progresar, si va a trabajar en equipo, qué cultura organizacional está, ¿no? Qué responsabilidades, qué políticas sociales tiene. Entonces, toda esta información es súper importante y para eso está la tecnología, ¿no? Desde Yofi nosotros, consultora estratégica de recursos humanos, de implantación de estrategias, sobre todo de mejora de esa presencia, siempre cuando hablamos con las empresas se lo comentamos, ¿no? Tú tienes página web, por supuesto, bien, pero esa sección de trabaja con nosotros, imaginémonos que llega esa persona, ¿no? Y esto parece una escape room. Primero, localízala si existe, ¿vale? Llegamos ahí a la página de trabajo y luego encontramos una sección de un formulario hipergigante donde hay que meter cada vez unos campos distintos porque cada página queréis una serie de información. Eso al final, ¿qué ocurre? Que la experiencia es nefasta y obliga a la persona a abandonar ese camino y perder ese talento que seguramente estemos necesitando. Por otro lado, aparte de la marca empleadora, la tecnología y este reto precisa, ¿no?, de optimización. Es una palabra muy importante. Hay que optimizar el reclutamiento. ¿Qué significa esta parte de optimizar el reclutamiento? Pues nos estamos viendo en la tesitura de que cada vez tenemos más canales para recibir inputs, ¿no? Es decir, tenemos el WhatsApp, podemos tener el correo electrónico, podemos tener todas nuestras redes sociales, la página web, el teléfono, si tenemos apertura en teléfono, el chat, si tenemos un chat en vivo en nuestra página, etc., inclusive visitas físicas en nuestras compañías. Entonces, tenemos muchos canales de captación, muchos canales en los que puedan venir, pero necesitamos una herramienta que nos permita analizar toda esa información porque es muy probable que no dispongamos de ese tiempo preciso para entender todo lo que queremos. Recordemos otra vez el concepto de bosque y de árbol, es decir, tenemos mucha información, pero 100% seguro existe ese árbol. Lo que ocurre es que no le sabemos localizar. A veces ese árbol lo que ocurre es que le falta igual cierta rama que nosotros precisamos, pero ahí están, ¿no?, esos programas formativos o esas experiencias, ¿no?, que nos ayudan a que esa persona llegue a ser lo que queremos que sea. Pero siempre, y os digo 100% confiado, que existe ese árbol. Lo que tenemos que es utilizar esas tecnologías. Y cuando hablamos de tecnologías, hablamos de inteligencia artificial. Aquí en esta slide, en esta diapositiva, os presento a Laia. Laia, que es acrónimo de la inteligencia artificial, es nuestro algoritmo, ¿no?, que llevamos 8 años trabajando sobre él. Es un algoritmo que entiende ya más de 1.200 puestos de trabajo, están parametrizados y lo que hace es entender también las necesidades de un currículum vitae. ¿Y qué ocurre? Pues que esta experiencia de usuario, esta inteligencia artificial, lo que realiza es 2 operativas. Por un lado tenemos la operativa de optimización de cara de la empresa, ¿no?, porque evita recibir currículums que no contengan información primordial para la empresa. Y ahora pondré un ejemplo. Y luego también, por el lado de la persona o del trabajador, es educativo. ¿Por qué? Porque es un asistente, es una guía que le ayuda a identificar aquellos elementos o capacidades o actitudes que puede que tenga la persona, pero que no los ha incluido. Y es muy probable que por culpa de esa información, ¿no?, la persona o la empresa decida no llamarle. Lo que queremos hacer es reducir el dolor este que decíamos del ya te llamaré, ¿no? Es decir, yo llamando el currículum, ¿por qué no me llaman? Es muy difícil que al final tengamos que contestar a todas las personas, pero sí que lo que podemos conseguir son herramientas mediante inteligencia artificial que por lo menos ayuden a ambos interlocutores, ¿no?, a ambos apartados de este ecosistema a que se entiendan mejor. Hablemos de una especie de traductor, ¿no? Laia hace de traductor de yo quiero esto, yo tengo esto, vamos a intentar interconectar.
Y cuando hablaba anteriormente del ejemplo que quería poneros, pues os lo digo rápidamente. Pensemos en un caso muy, muy sencillo, como por ejemplo una persona que se dedica a la construcción. Lleva 10 años dedicada a la construcción, el perfil de obrero, ¿no? Y de repente aparece una oferta laboral en el que se requiere el Pladur. Si tiene que saber trabajar sobre el Pladur. ¿Qué ocurre aquí? Que la persona es muy probable que al rellenar esa currícula vitae diga, vale, pues yo tengo 10 años de constructor y ya, por ende, sabemos que tengo que saber Pladur. Y no es así. ¿Qué hace el Haya en este sistema? En este sistema el Haya evita enviar ese currículum vitae para que la empresa no pueda recibir información sesgada, ¿no? Información que no tiene o que no contiene los requisitos mínimos y le identifica en tiempo real, ¿no? A la persona y le dice, oye, te falta Pladur. Tú sabes, ¿no? ¿O tienes conocimientos de esto? Sí, inclúyelos y ahí ya hagamos ese match ideal. Entonces, al final, lo que tenemos que entender es que la tecnología o la inteligencia artificial no viene a sustituir para nada, sino a complementar y a sumar. Y tenemos que entender que ha llegado y está aquí y hay que unirse a estos procesos, ¿no? A estas herramientas. Entonces, con todo esto, ¿qué ventajas tenemos al trabajar estos retos, no? Pues aquí vemos una ventaja muy, muy clara, ¿no? Una experiencia mejorada. Aquí el final, ¿no? El objetivo de atraer talento, como mismo la frase dice y como es la ponencia que estoy ofreciendo, ¿no? Es que queremos conseguir a la persona que llegue hacia nuestra puerta, que la abra y entre y conocerle y entender el proceso. Entendamos que si el camino es de barro o no existe o ponemos leones y caimanes por el camino, es muy difícil que consigan atravesarlo. Es probable que alguno lo haga, por supuesto, porque hasta ahora lo están haciendo, pero lo vemos muy complicado, ¿no? El hecho de que queremos pasar por el camino que llegue, pero le estamos poniendo obstáculos, le ponemos muros, le ponemos verjas. Entonces, necesitamos de herramientas digitales, herramientas experimentales, ¿no? Que ayuden a ese proceso para que lleguen a esa puerta. Y cuando llegan a esa puerta van a tener una percepción positiva, es decir, van a tener esa sensación de felicidad, de decir, oye, hasta aquí he llegado bien, veo lo que quiero, ¿no? Entiendo qué es lo que quiere la empresa de mí y dónde yo me voy a dirigir. Y ahí donde podemos nosotros utilizar con esa percepción positiva y esa experiencia mejorada, diferenciarnos, porque ahí va a tener más capacidad, son más asertivos, ¿no? Entonces, le vamos a intentar decir, ¿por qué deberías trabajar con nosotros? Y ahí incrementamos esa calidad de talento adquirida, porque nosotros no queremos que venga cualquiera, queremos a la persona, al mejor candidato o candidata que llegue a nuestras puertas y quiero crecer contigo, pero crezcamos juntos y así incrementar esa calidad. Y todo al final, lo que vamos a hacer es mejorar esa experiencia. Y cuando hablamos de experiencia, hablamos ya del proceso y de ese ecosistema, porque este ecosistema ahora mismo está podrido. ¿Por qué? Porque las empresas y los trabajadores no creen en las herramientas y los portales de empleo. Ellos al final los utilizan como un medio porque no tienen otra herramienta que sí que existen y están usándose. A día de hoy lo que más crece es el boca a boca y eso no puede ser una realidad que siga existiendo. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo para intentar reducir esta brecha, ¿no? Es decir, al final queremos conocer y para conocer hay que esforzarse para crear canales seguros, canales accesibles donde la persona pues, pueda llegar a nosotros. Y esto a través de herramientas pues, fundamentadas por inteligencia artificial o portales y sobre todo es el concepto, ¿no? Yo como empresa igual no necesito tener una herramienta esta. Igual en mi propia página web puedo poner 4 imágenes y 4 elementos y con eso ya decirle, ¿no? A la persona, oye, pues llámame por teléfono. Obviamente, al final, cada uno tendrá su proceso de selección y de reclutamiento, pero es importante pararnos a pensar y decir, yo, si quiero comprar mesas deportivas, mi escaparate para acceder a él, ¿es el adecuado o no es el adecuado? Entonces, con esta ponencia, ¿no? Ya terminando, me gustaría, ¿no? que hagamos esa reflexión como empresarios, empresarias o reclutadores que estemos buscando selección y os invito, ¿no? A reflexionar sobre que creemos nuestra propia versión, ¿no? Nuestra mejor versión de estas entidades y esa marca empleadora y consigamos no crecer juntos y reducir esa brecha de empleo que existe a día de hoy, sobre todo en la parte joven, que creo que podemos luchar juntos y a través de procesos innovadores, pioneros y basados en inteligencia artificial.